Hola amigos, bienvenidos a Atención 360. Soy Rubén García del Instituto IDN y quiero invitarte a que reflexiones sobre tus fuentes. Este capítulo se podría haber llamado también ¿De qué te alimentas? ¿De qué alimentas tu mente? Hemos hablado ya en vídeos anteriores sobre la información que recibes es la que alimenta tu cabeza. Con ella tu cabeza hace una idea del mundo, de lo que está pasando y de lo que estás viviendo, y gracias a esa versión ya puedes tomar decisiones, ya puedes interactuar con el mundo, con tu versión del mundo. Por ello es importante reflexionar un poco sobre de qué te estás alimentando, cuáles son tus fuentes. Todos tenemos diversas fuentes de información. Tenemos la información que nos llega aunque no la queramos, y la información que nosotros buscamos. La que nos llega, aunque no la busquemos, es, por ejemplo, lo que nos cuentan otros miembros de la familia, lo que nos cuentan amistades cuando hablamos con ellos por teléfono, lo que nos cuentan compañeros de trabajo si estás ahora trabajando, lo que nos llega de la radio que pone el vecino o lo que comenta gente con la que te cruzas. Eso es información, al fin y al cabo, que te está llegando aunque tú no la pidas. También hay otra información que eres tú quien la busca. Y ahí sí que tienes tú cierta autonomía para decidir de qué me alimento, dónde pongo mi atención y qué extraigo de cada una de esas fuentes. Fuentes típicas pueden ser periódicos, pueden ser telediarios o noticieros, pueden ser gente a la que sigas en vídeos, gente a la que sigas en blogs, en foros, en Twitter, en Facebook, en la red que sea, en el medio que sea. Ahora mismo hay saturación de medios. Ahora mismo hay para estar un día completo leyendo noticias, recibiendo información. Obviamente mucha de esas será siempre la misma, porque beberán de una fuente común. Muchas de las televisiones, muchos de los telediarios beben de fuentes comunes. Notas de prensa, comunicados de gente relevante o de autoridades o de empresas relevantes. Esas son, digamos, las fuentes principales. Y eso se nota enseguida porque si tú ves una noticia sobre un tema concreto en un medio y en otro, vas a ver que se utilizan palabras comunes, que se utilizan expresiones al pie de la letra, que se van copiando de titular en titular, de texto en texto, y eso te da la idea simplemente de que viene de una fuente que es común para todas, aunque cada uno luego la coloree y te la cuente más o menos a su manera. Casos típicos son pues la declaración del presidente o la declaración de un ministro o de quien sea, ha dicho unas palabras concretas y esas son las que copia-pega se ponen en las noticias como debe ser. Hasta ahí, perfecto. Luego también hay noticias que nos pueden llamar un poco más la atención, porque son noticias de cosas que quizás no fueran tan relevantes o no comparadas con el resto de la parrilla, pero que casualmente aparecen en varios medios. Puede ser lo que ha hecho una empresa en concreto, puede ser lo que le ha pasado en la vida personal a una persona famosa o a un político o a un expolítico. De repente hay algo que no debería ser realmente relevante, pero que aparece en muchos sitios a la vez. Es curioso que todos esos medios, los que coincidan, hayan puesto el foco en esa noticia en concreto. Eso de nuevo nos da una idea, nos da la idea de, o bien sí que es relevante aunque tú no lo creas, o bien es una noticia igual, exactamente igual que las otras, pero vendida de una forma distinta. Es decir, viene de una fuente común que dice, esto es importante, de esto tenéis que hablar. Estos son trucos, hay muchos más, en los que puedes ir viendo cómo se manipula la información, puedes ir viendo cómo se cocinan las noticias, cómo se conjugan diferentes noticias para que al final el lector o el espectador saque una idea sobre la situación del mundo o saque otra. Hay muchas veces, y esto
te lo propongo que hagas como un sano ejercicio mental, que si ves, por ejemplo, un periódico o un noticiero, un telediario, veas en conjunto qué noticias hay y qué idea generan las principales noticias. A veces hay una noticia estrella y como añadidos aparecen noticias más pequeñitas que tienen que ver con esa idea principal y que la matizan. A veces la colorean en extremo. Ahí sí que vas a ver probablemente diferencias entre qué ingredientes, qué condimentos se le pone a la noticia principal según un medio sea más afín o no a esa fuente o sea más crítico. Hay también otras fuentes de información que hasta ahora no teníamos o hasta hace poquitos años no teníamos y que supone, una vez más, ya lo hablábamos ayer, que tengas tú cierta autonomía en tus decisiones, que tengas tú poder sobre tus decisiones, que tengas soberanía personal. Y eso quiere decir que puedes seguir directamente a fuentes muy concretas que en un día normal o que en otra situación ni siquiera conoceríais. Un día normal, imaginaros que no hay nada de esto que estamos viviendo. Yo normalmente no me pondría a seguir lo que dice un investigador del laboratorio de la universidad de no sé dónde, porque no es algo que me interese en mi día a día. Pero ahora sí, porque son voces relevantes. Ahora son gente que están donde se supone que está la fuente del conocimiento. Deberían ser los primeros que descubran cosas importantes. A esa gente ahora les podemos seguir en Twitter o en Facebook o en vídeos o en el medio que ellos tengan de comunicarse con el mundo. Le podemos seguir. Es decir, podemos estar atentos a lo que dice uno y otro. La ventaja que tiene el seleccionar tus propias fuentes específicas es que esa gente normalmente no te van a hablar de una visión general de lo que está pasando en el mundo y solo dos frases de lo que a ti te interesa. No, ellos te van a hablar de lo suyo y les va a dar igual quién esté aquí o quién esté allí o qué esté pasando en otro país, salvo que sea relevante para lo suyo. Y esto cógelo en cualquier campo. Tú puedes tener fuentes, por ejemplo, del ámbito médico, para saber lo que están encontrando en un hospital importante, lo que están encontrando un investigador importante, que te den pistas y probablemente con días de antelación de lo que luego va a ser versión común en los periódicos. También puedes seguir, por ejemplo, a personas que estén trabajando en otros ámbitos que a ti te sean de interés, porque sean, por ejemplo, tu campo de trabajo. Saber lo que están haciendo otras empresas similares a la tuya, para saber cómo va ese mercado, cómo va evolucionando, qué están haciendo otros referentes, que tú puedas aprender de ellos o puedas prevenirte de lo que ellos ya están haciendo con antelación. Si no tienes, por ejemplo, muy claro cómo está llevándose el orden público, cómo está llevando la gente este confinamiento, antes tenías que esperar a que fuera la fuente oficial la que te dijera cómo se está llevando. Ahora puedes incluso ver lo que te está contando un policía en tal sitio, un militar en tal sitio, un guardia civil en tal sitio, un bombero, alguien de protección civil. Puedes seleccionar fuentes. No te vuelvas loco una vez más por el 1,5 millones de fuentes que vas a encontrar de todo, pero sí puedes empezar a ver la forma de alimentarte de datos concretos, de opiniones o de descubrimientos, hechos concretos que esa gente, por estar en un sitio donde tú jamás vas a llegar, te pueden aportar. Y con eso, haz tus propias recetas. Hablábamos antes de lo que se suele hacer en periódicos y en medios de comunicación sobre una noticia principal que ha venido pues de una fuente divina, es decir, de el gobierno, la autoridad competente en este momento. Cada uno lo va a ir condimentando con lo necesario para que esa receta al final tire para su lado político, generalmente para su lado de opinión, para su ideología. Bien, te propongo que hagas tú lo mismo, para ti. Si a mí me viene el ministro y dice que tal cosa va a ocurrir el lunes,
A mí me interesa saber, obviamente, lo que dice el ministro, porque al fin y al cabo eso se va a convertir en ley si no lo es ya. Pero a mí me interesa saber cuál es la letra pequeña de eso. Entonces quizás me interese saber qué opina un abogado sobre esa nueva ley que están proponiendo. Me interese saber qué están diciendo médicos sobre eso que va a pasar a partir del lunes. Tal vez me interese saber lo que está diciendo alguien en un país que ya lo hizo antes que nosotros y que ya puede ver las consecuencias de eso. Y a lo mejor empiezo a buscar información de gente que trabaja en Italia o que habla con fuentes italianas, por poner el ejemplo, y saber con unos cuantos días de antelación lo que probablemente ocurra aquí también. Eso, una vez más, me va a ayudar a mi soberanía personal. Eso, una vez más, me va a ayudar a poder formarme una idea del mundo más acertada o más cercana a la que yo necesito para sentirme bien. Bien no ciegamente, sino bien en cuanto a saber dónde estoy, a que yo sepa a qué cosas tengo que reaccionar, a qué cosas me debo preparar o en qué cosas me puedo relajar. No sé si con estos vídeos y con la sinceridad con la que os estoy hablando estoy pareciendo alarmista o estoy pareciendo que paso de todo. Bueno, la decisión será de cada uno. Pero simplemente os quiero compartir qué es lo que a mí me ayuda y lo que a gente a la que ayudo he visto que le ayuda, que es tener la idea más certera posible, dentro de las circunstancias, sobre lo que va a ocurrir. Nuestro cerebro necesita saber cuál va a ser el próximo paso. Nuestro cerebro no descansa de darle vueltas a un asunto hasta que no sabe cuál es la solución, o hasta que lo da por vencido y busca otro que hacer. Todos nos hemos ido a dormir por la noche dándole vueltas a algo que ocurrió por la mañana. Todos hemos tenido momentos en los que estábamos más o menos tranquilos y de repente nuestra cabeza se ha puesto a darle vueltas a un asunto de hace meses, de hace años, como si pudiera ahora encontrar una nueva solución, como si dándole vueltas y volviendo a revisar el caso pudiera sacar una enseñanza. ¿Para qué? ¿Para torturarnos? No, simplemente para que, si en un futuro nos volvemos a encontrar en una situación parecida, pueda tener ya una respuesta preparada, pueda tener un recurso preparado. Esto funciona automáticamente, nuestra cabeza está diseñada así y nos mantiene vivos. Os propongo que lo hagamos de manera consciente, que lo hagamos de manera que, si yo esta noche cuando vaya a dormir me llevo una preocupación de qué va a pasar el lunes, qué va a pasar el miércoles, qué va a pasar dentro de un mes, cómo ha quedado este asunto, que te plantees que no eres una parte pasiva en toda esta historia, sino que lo estás viviendo tú en primera persona y estás vivo y estás con la cabeza funcionando como para decidir qué necesito yo saber o preparar para que eso deje de preocuparme. No significa que siempre lo pueda resolver, más aún cuando son cosas externas a mí, en lo literal. Significa que no voy a estar dándole vueltas a una idea incompleta que me va a hacer tener miedo o estar nervioso o estar ansioso. No, ya sabré dentro de lo posible qué es lo que puede pasar. Si pasa esto al final yo puedo tirar por aquí, si pasa aquello tendré que contar con no sé quién, o tendré que hacer esto o ya no tendré que hacer nada porque dejará de ser un problema. Todo esto va a ayudar a que ésta esté mucho más tranquila. Y sabéis, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿qué pasa cuando ésta está mucho más tranquila? Que éste funciona mucho mejor, que nuestro sistema digestivo, sistema respiratorio, que nuestro sistema inmunitario funciona mejor. Y eso es lo que ahora realmente nos conviene.